Hola, buenos días a todos. Bienvenidos. Primero, muchísimas gracias por venir a participar en este webinar. Es la segunda vez que organizamos un webinar en castellano. Espero que sea interesante y útil para todos. Hoy hablaremos sobre Atlas para la agricultura de precisión y cómo la inteligencia artificial puede impulsar ciertos procesos y hacer la vida más fácil a los agricultores. Aunque en este webinar nos centraremos más en Atlas para la agricultura de precisión, pero será útil e interesante entender Atlas también para aquellos profesionales que vienen de otras industrias, porque explicaremos cómo funciona Atlas y cómo se puede adaptar a diferentes tareas. Para aquellos que no están muy familiarizados con Atlas, comento que Atlas es una plataforma digital basada en inteligencia artificial que permita el almacenamiento de imágenes aéreas, la creación de mapas, la detección, conteo de objetos y la segmentación del territorio. Durante el webinar podéis escribir vuestras preguntas en la sección de preguntas y respuestas, ahí donde lo hemos marcado en verde. Una vez que terminemos el webinar, responderemos algunas de las preguntas o todas, si nos da tiempo. Si no nos da tiempo a responder a todas las preguntas, por favor no os preocupéis, las responderemos por correo electrónico o también me podréis contactar por WhatsApp o correo electrónico, que al final del webinar voy a poner mis contactos y también una cosa que podéis escribir las preguntas en español o en inglés. Si las escribís en inglés, mi compañero Alexei a lo largo del webinar va a poder contestarlas directamente, pero si escribís en castellano, si es más cómodo para vosotros escribir en castellano, entonces vamos a esperar hasta que termine el webinar y voy a ayudar con traducciones. Hoy tendremos dos ponentes. Alexei, que es nuestro director de I+D, y yo. Me llamo Ilse y con muchos de vosotros he estado comunicando ya hace un tiempo. Soy especialista en comercio exterior y en SPH Engineering soy gerente de ventas y me encargo de clientes de habla hispana y China. Llevo ya casi 2 años en la empresa donde he adquirido bastante conocimiento de drones y distintas soluciones con ellos. Alexei es el segundo ponente de hoy, es decir, me va a ayudar con contestar preguntas técnicas. Hi, Alexei. Hola. Okay, Alexei es cofundador y jefe de desarrollo de software. Se encarga de Atlas, que es el tema de hoy, y de UGCS, que es nuestro software para planificación de misiones con drones. Él es responsable de proyectos de I+D en la empresa y se relaciona con los principales clientes de UGCS y de Atlas. Antes de comenzar a hablar más sobre Atlas, me gustaría presentaros a SPH Engineering y nuestra gama de productos, así muy brevemente. SPH Engineering fue fundada en 2013 y ahora contamos con 6 diferentes grupos de productos, donde el planificador de misiones, UGCS, es el más conocido. Luego viene UGCS Mapper, que es software de procesamiento de imágenes y vídeo de drones para crear mapas en 2D y modelos de elevación. Y la ventaja es que se puede usarlo sin conexión del Internet. Luego vienen soluciones integradas. Nosotros ofrecemos GPR, que es georadar, basados en drones, también magnetómetros, ecosondas y otros sensores. Clientes de SPH Engineering vienen de diferentes industrias: levantamiento y mapeo, búsqueda y rescate, construcción, edificación, minería, entretenimiento y eventos, que sería para nuestro Drone Show Software, que es para un software para crear espectáculos con drones. Ahora empezaremos con el tema de hoy. Si hablamos de agricultura de precisión, entonces necesitamos identificar varias actividades principales que pueden automatizarse con drones y software relacionado.
Y una de las primeras cosas de las que quiero hablar es la exploración de cultivos. Entonces, ¿qué es? La exploración de cultivos es el proceso de evaluar con precisión la presión de las plagas, que generalmente son insectos, y el rendimiento de los cultivos para evaluar el riesgo económico de infestaciones de plagas y enfermedades, así como para determinar la eficacia potencial de las intervenciones de control de plagas y enfermedades. Entonces, como podemos ver, suena como algo bastante complicado, pero en realidad esta actividad se trata de monitorear regularmente campos, plantas, suelo, y hay diferentes formas de hacerlo. En esta tabla hemos enumerado las formas más comunes de realizar la exploración de cultivos. La forma tradicional es inspeccionar todo a pie. Otros dos métodos son el uso de imágenes de satélite o drones. Cada método tiene sus pros y sus contras. Ahora vemos la forma a pie. Si inspeccionamos a pie, por supuesto, la velocidad de dicha inspección sería muy baja, porque no siempre es posible llegar a diferentes puntos del campo utilizando un coche. Pero al mismo tiempo, dado que te mantienes tan cerca del campo y áreas de enfermedades u otros problemas, puedes obtener información de buena calidad. Y la precisión y resolución de estas inspecciones serían altas. Una desventaja sería que la cobertura es solo parcial porque no se puede cubrir todo el campo. Por eso tendremos que seleccionar ciertos lugares para hacer la inspección. Además, es muy difícil realizar un seguimiento de cambios porque está limitado a una cantidad muy pequeña de puntos que se puede inspeccionar. Y este método no es escalable porque para eso se necesitaría más personas para realizar esta inspección. Entonces, el coste es muy alto porque se necesitaría mucha gente para terminar la inspección. Si hablamos de imágenes de satélite, las inspecciones con imágenes de satélite son muy rápidas. Los satélites pueden adquirir datos para áreas muy grandes, pero al mismo tiempo la precisión y la resolución son muy bajas. Si hablamos de imágenes RGB, lo mejor que puede obtener con el satélite es alrededor de 50 centímetros por píxel. Pero en la mayoría de los casos obtendremos 2, 3 o incluso 10 metros por píxel. Por otro lado, la cobertura, por supuesto, es buena y el seguimiento de cambios es fácil. Así como también podemos obtener y comparar fácilmente datos para diferentes periodos de tiempo. El coste dependería del tamaño de la granja y para las granjas pequeñas las imágenes satelitales pueden ser bastante caras debido al tamaño mínimo de la imagen satelital que se puede obtener del proveedor. Y para territorios grandes el precio puede ser de coste medio. Y si hablamos de drones, entonces creo que podemos combinar lo mejor de los dos métodos que acabo de mencionar. La velocidad es rápida, al menos para campos pequeños y medianos, incluso con drones que son relativamente baratos y puedes cubrir cientos de hectáreas durante el día fácilmente. Y al mismo tiempo, la precisión y la resolución son altas, porque con los drones puedes volar a una altitud muy baja, como 10 o 20 metros, y la distancia de muestreo del suelo, que es el GSD, será de 1 centímetro por píxel. Y con drones puedes cubrir todo el campo y se puede cambiar el seguimiento fácilmente porque acumula datos para diferentes periodos de tiempo. Tiene georreferenciación que hace que sea fácil comparar un mapa con otro y ver cómo progresa el campo. La escalabilidad es buena porque puede dividir los campos en partes y volar con varios drones simultáneamente. Desde nuestro software de control de vuelo UGCS se puede controlar varios drones desde una sola estación de control en tierra y el coste es medio.
Um, Además de la exploración de cultivos, también el conteo de plantas se puede resolver fácilmente con fotografía aérea y drones. Entonces, para el recuento de plantas, podemos aplicar la misma comparación y características que para los cultivos, y los beneficios serían muy similares para los procedimientos de adquisición y procesamiento de datos. Entonces viene pregunta, ¿son los drones una opción obvia para la agricultura de precisión? Nosotros creemos que sí, pero eso es solo una parte de la solución, porque la adquisición de datos es solo una parte de este proceso. Y aquí agregamos a propósito el dron de DJI Mavic, porque incluso con estos drones asequibles se puede obtener datos confiables, incluso sin cámara multiespectral. Entonces, ¿por qué decimos que los drones son solo una parte de la solución? Si tomamos un dron como Mavic y asumimos que tenemos 5 baterías de repuesto, podemos cubrir 100 a 300 hectáreas al día con una resolución muy detallada, es decir, con GSD alrededor de 1 centímetro por píxel o incluso mejor. Y todos estos vuelos se pueden repetir fácilmente con un buen software de control en tierra como UGCS y repetir los mismos vuelos todas las semanas. Por lo tanto, la adquisición de datos es fácil y puede adquirir miles de imágenes de los campos. Para comprenderlo mejor, hagamos una sencilla prueba de matemáticas y traduciremos hectáreas en propiedades de imagen. Por ejemplo, para una hectárea, para GSD de 1 centímetro por píxel con un dron Phantom 4 Pro, obtendremos alrededor de 1,700 imágenes que se convertirán en un mapa de un tamaño cercano a los 3 gigabytes. Y sería aproximadamente unos 10,000 megapíxeles. También tenemos una calculadora de megapíxeles en nuestro sitio web para que podáis realizar fácilmente vuestros cálculos. Si necesitáis que yo os envíe un enlace para que lo podáis ver, pues me podáis contactar por WhatsApp y lo voy a enviar. Y el procesamiento manual de esta cantidad que acabo de mencionar puede tardar varios días, y si uno tiene varios campos, dicha inspección tardaría incluso semanas. ¿Y qué pasa si un agricultor debe realizar una exploración de cultivos o un recuento de plantas cada mes o incluso cada semana? Entonces llegamos a una situación en la que tenemos que trabajar con decenas o cientos de gigabytes de ortomosaicos, por lo que enfrentaríamos a varios desafíos. Por supuesto que en este caso queremos usar la automatización para eso. Y Atlas puede reducir la cantidad de tiempo necesario para el procesamiento. En algunos casos se puede reducir de días a horas. Esta es nuestra observación de los casos de nuestros clientes. Podéis leer algunos casos en nuestra página web. Y yo también mostraré varios de estos casos durante este webinar. Y con Atlas podéis entrenar vuestros propios detectores para que encuentren, digamos, objetos en el mapa. Hay una pregunta que recibimos con bastante frecuencia, y es ¿por qué la inteligencia artificial funciona tan bien? La razón por la que la inteligencia artificial funciona bien en la agricultura es porque la inteligencia artificial analiza las imágenes tomadas con drones, y muchas anomalías y enfermedades en el campo agrícola tienen una muy buena firma visual. Así que ya sea que hablemos de malas hierbas o de diferentes virus, todas estas cosas suelen tener alguna huella visual y bien distinguible, de diferente color, de diferente textura. Aquí se puede ver que en el campo hay plantas verdes que están sanas y otras son amarillas,
que no se ven sanas e indican un tipo de enfermedad. Aquí como la parte verde y parte amarilla. Incluso con imágenes RGB se puede verlo. Y cuando unimos estas imágenes en un mapa, podemos ver claramente estas áreas de diferentes colores y texturas. Es por eso que la inteligencia artificial funciona tan bien para la segmentación de territorios en este tipo de mapas. Si el campo es muy pequeño, es posible anotar áreas de enfermedades manualmente, pero si hablamos de áreas muy grandes, entonces sería demasiado difícil y llevaría mucho tiempo realizar todas las anotaciones. Otra cosa, la agricultura de precisión presta mucha atención a la cantidad de esfuerzo requerido para eliminar diferentes tipos de enfermedades. Esto puede ser un trabajo manual o la aplicación de pesticidas o productos químicos, por lo que genera otro problema que estamos resolviendo. Es importante tener una anotación muy precisa, ya que necesitamos detectar solo áreas con problemas reales. De lo contrario, si incluimos muchas áreas saludables, lo que significa que durante la fumigación en el campo gastaremos más químicos de los que deberíamos, que es donde la inteligencia artificial ayuda. Veamos en esta imagen, aquí sobre los contornos. La inteligencia artificial genera contornos muy precisos, lo que sería casi imposible generar áreas tan precisas manualmente. Y esta imagen aquí, esa fue generada con Atlas. Además de generar estas áreas, también necesitamos procesar una gran cantidad de datos, porque normalmente una granja puede tener cientos de hectáreas de campo, lo que hace que sea casi imposible procesar tal cantidad de datos manualmente, por lo que definitivamente necesitamos un nivel de automatización. La agricultura de precisión también dicta que debemos monitorear los campos con mucha frecuencia dependiendo del tipo de cultivo. Un monitoreo estándar requeriría inspecciones cada 2 semanas o al menos una al mes. Y debido a áreas tan vastas, eso es muy a menudo. Ahora hablemos de las principales tareas de supervisión de campo. Dado que tenemos una gran cantidad de campos, un área grande que necesita ser inspeccionada y con mucha frecuencia, obtenemos muchos datos, por ejemplo, cada 2 semanas. Y necesitamos almacenar estas imágenes, necesitamos construir ortomosaicos, necesitamos analizar estos datos, compartir estos datos y poder comparar estos datos, que son muchas tareas diferentes. Luego podemos usar estos datos para diferentes tareas de análisis, como contar cultivos, detectar áreas con enfermedades o contar plantas. Como resultado, vamos a necesitar una capa vectorial que se utilizaría para medir las áreas afectadas por una determinada enfermedad o como datos de navegación para el sistema de pulverización automático en un tractor. Entonces, ¿cómo sería un flujo de trabajo de exploración de cultivos? Muchos agricultores confían en los datos del NDVI como primera fuente de información sobre el estado de salud de los campos. Esta información del NDVI se puede obtener de satélites o levantamientos con drones a gran altitud. Este mapa en DVI se puede cargar en Atlas y analizar con nuestra inteligencia artificial. La inteligencia artificial ayudará a identificar áreas con problemas. Luego estos datos, capas vectoriales, se pueden usar para crear ciertas tareas para el personal de campo o para calcular la cantidad de productos químicos necesarios para fumigar los campos.
Estos datos también se pueden utilizar para planificar levantamientos con drones a baja altitud para ver de cerca con un dron. Para eso podéis usar UGCS e importar datos vectoriales generados a UGCS y usar estos datos para la planificación de vuelos. Luego, cuando obtengáis imágenes de baja altitud con una alta resolución y con un alto nivel de detalle, estas imágenes se pueden volver a cargar en Atlas. Voy a seguir con mi presentación, pero si a lo largo de esta presentación he dicho algo que tenéis ahora preguntas, podéis escribir en la sección de preguntas y respuestas y Alex se va a ayudar a contestarlas o si no, después de este webinar voy a seguir contestándolas. El flujo de trabajo puede verse como aquí en esta imagen. Las imágenes se pueden obtener con un dron. Esto puede ser una imagen RGB normal o imágenes de una cámara multiespectral. Estas imágenes pueden cargarse directamente en Atlas y procesarse allí. O se puede usar algún software de fotogrametría como Pix4D o Agisoft para construir ortomosaicos y luego cargarlos ya en Atlas. Luego en Atlas, el agricultor puede construir un detector para cierto tipo de enfermedad o problema. Estos datos generados se pueden ver en Atlas o estos datos se pueden exportar a un software de gestión agrícola. También los cambios se pueden enviar al personal de campo, ya que muchos tractores ahora vienen equipados con sistemas especiales con ordenadores a bordo. Y estos sistemas pueden usar regiones con capas vectoriales que indican áreas problemáticas o para fumigación inteligente. Estos son los tipos de datos que podemos utilizar. Atlas permite usar un JPG simple, es decir, imágenes normales. También podemos usar diferentes representaciones de datos de mapas en formato GeoTIFF. Por lo tanto, la elevación como los ortomosaicos se pueden almacenar en GeoTIFF. La parte importante son los tipos de datos admitidos, que son imágenes, ortomosaicos y elevación. Incluso podéis analizar imágenes desde vuestro teléfono móvil. Si hablamos sobre el almacenamiento, desde el principio hemos optimizado el sistema para conjuntos de datos muy grandes. También de eso se puede beneficiar incluso en Atlas basado en la nube o en local. Actualmente no tenemos ningún plan basado en la nube que ofrezca almacenamiento de terabytes, pero si alguien lo necesita nos puede contactar porque es posible y el sistema está optimizado para eso. En el caso de las instalaciones locales no tiene ninguna limitación, solo depende de la capacidad del hardware. Y si hablamos sobre usuarios, para la solución basada en la nube se puede tener hasta 20 usuarios y en el caso de la solución local no lo limitamos. Y Atlas es una plataforma basada en web, funcionará en cualquier navegador moderno, ordenador portátil o dispositivo móvil. Ahora veamos cómo se ve el sistema. Esta es la pantalla del sistema. Es muy fácil cargar ortomosaicos en el sistema o hacer un mapa a partir de imágenes. Entonces, lo más importante que uno debe saber es cómo construir su propio detector. Para hacer eso, necesitamos realizar varias tareas simples. Primero, identificar lo que queremos detectar. En esta muestra, queremos detectar estas áreas rojas en el campo. Y primero hacemos algunas anotaciones manuales. Este proceso puede tardar entre 5 y 30 minutos según el tamaño del conjunto de datos. El segundo paso es especificar las áreas que son el fondo. Por lo general, estas son áreas sin ningún problema. En el campo agrícola puede parecer
como un campo verde sano. Por lo tanto, estos dos pasos son muy importantes porque una anotación adecuada es la clave del éxito. Así que anotamos objetos, luego anotamos el fondo y luego simplemente presionamos entrenar. Simple pero importante. Y después de entrenar el detector, obtendremos resultados. Obtenemos resultados de segmentación, áreas generadas automáticamente para nosotros. Y las áreas rojas tienen contornos que están en formato vectorial para que se pueda exportar datos y luego usarlos en un software GIS o también en Atlas se puede obtener un informe simple que ahora lo podemos ver. Pues aquí crearías un informe. Otra pregunta que normalmente recibimos es, ¿para qué entrenar nuestro propio detector? Y la respuesta es muy simple. No existe tal cosa como un detector universal que funcionaría muy bien en diferentes tipos de cultivos, en diferentes tipos de suelo y diferentes condiciones climáticas y diferentes estaciones. Para tener un detector universal necesitaríais una gran cantidad de datos. Por eso proponemos un proceso simplificado que le permite al cliente entrenar su propio detector y que requiere una cantidad relativamente pequeña de datos y en 1 o 2 horas se obtienen los primeros resultados. Hay que tener en cuenta que los mismos objetos se ven muy diferentes de una temporada a otra y en diferentes partes del mundo. Vemos que los árboles se ven de manera muy diferente, los cultivos se ven de manera muy diferente, incluso los cultivos en diferentes periodos de tiempo también cambian. Es por eso que para obtener los mejores resultados necesitas entrenar tu propio detector y luego ajustarlo de vez en cuando. Lo que da Atlas es flexibilidad y lo que es importante que no es necesario ser un profesional de la inteligencia artificial o contratar a un equipo de científicos para hacer bien el trabajo. Pues ahora, después de aprender cómo se cargan los datos en el sistema, ahora podemos enfocarnos en diferentes cosas prácticas, como identificar áreas en imágenes de satélite que se ven afectadas por enfermedades. Es satelital con índice en DVI. En este vídeo podemos ver el detector que identificará ciertas áreas y las resaltará en rojo. Cargamos los datos en Atlas y obtenemos resultados. Veamos estas áreas. Como se mencionó anteriormente, se puede usar estas áreas para planificar un plan adicional e inspeccionar estas áreas una por una a baja altitud o pasar estos datos a un administrador de la granja y luego tomar medidas. Os mostraré otro ejemplo. Si queremos analizar una zona con más detalle, en la mayoría de los casos usaremos drones. Los drones nos dan imágenes de alta resolución, por lo que podemos ver malas hierbas o problemas muy pequeños en el campo. Entrenamos el detector y este genera área con cierto problema y podemos medir el tamaño de esta área problemática. Por ejemplo, si tenemos una resolución alta, como es este caso, donde el GSD es de 2 centímetros por píxel, nuestro objetivo en este caso es identificar áreas en amarillo que se ven aquí, que representan áreas afectadas por malezas, porque manualmente sería difícil dibujar todos estos contornos. Por tanto, tendríamos dos opciones. Primero, dibujar contornos aproximados, pero eso podría no funcionar bien, por ejemplo, para pulverización de productos químicos, porque gastaríamos demasiados productos químicos.
Por eso es muy importante tener formas muy precisas y con inteligencia artificial es más fácil. Y con inteligencia artificial también se vería el tamaño del área y el porcentaje del área afectada, que se puede ver aquí en la pantalla. Estos casos que estoy contando hoy están disponibles públicamente y podéis inspeccionar estos datos en detalle, digamos, acercar, alejar y aprender de ellos. Podemos utilizar Atlas también para el recuento de árboles y plantas. En cuanto al recuento de árboles, también se puede utilizar Atlas. El procedimiento constará de dos pasos. Primero, realizaremos una segmentación de áreas. Y segundo, usaremos una herramienta especial de postprocesamiento en nuestro software que sustituirá los polígonos generados en puntos que denotan los centros de los árboles. Y finalmente obtendremos resultados como los que se ven aquí en esta imagen, ya que pueden usarse para contar árboles. La razón por la que tenemos este procedimiento de dos pasos es porque si usamos imágenes de satélite, a veces los árboles se quedan demasiado cerca unos de otros, por lo que una simple segmentación de área puede generar un solo polígono para 2 o 3 árboles que están muy cerca. Pero para solucionar este problema tenemos esta herramienta que ayuda a dividir este polígono grande en 3 objetos separados y luego ya contarlos correctamente. Hablemos ahora de otro caso, que es el conteo de ganado. En este caso es un poco más sofisticado porque el ganado puede moverse. Y si la adquisición de datos se distribuye en el tiempo, entonces el mismo animal puede aparecer en diferentes imágenes, lo que afectaría las cantidades. Existen diferentes técnicas para hacer el conteo de ganado. Digamos, si el número de animales es relativamente pequeño y también el campo no es tan grande, entonces el mejor enfoque sería volar alto con el dron y obtener una sola imagen de todo el campo. En este caso obtendríamos números precisos. Pero para áreas grandes donde necesitamos hacer un mapa, entonces se puede perder algunos animales o algunos pueden aparecer 2 veces en el mismo territorio. Pero en general el conteo de ganado es una posible aplicación de Atlas. Hoy he hablado bastante de las ventajas que obtenemos con inteligencia artificial. Ahora analicemos un poco cómo funciona la inteligencia artificial. Pues la inteligencia artificial funciona como tu asistente. Le muestras lo que quieres detectar, lo muestras unas cuantas veces y la inteligencia artificial intenta encontrar varios objetos basándose en los ejemplos proporcionados. Para implementar este procedimiento en nuestra interfaz de usuario, contamos con varias herramientas. Para mostrar lo que deseas hacer, debes realizar anotaciones manualmente. Podemos dividir el flujo de trabajo en varios pasos que tiene que hacer el usuario. Primero, necesita anotar manualmente varias muestras de datos, dibujar objetos de interés y dibujar fondos. Así es como se especifica simplemente dando información del mundo real a la inteligencia artificial. Luego, entrenar su detector. En Atlas es muy sencillo, solo presionas el botón y Atlas hará el resto y solo debes esperar los resultados. Y el tercer paso es validar los resultados del entrenamiento. Y si el usuario no está satisfecho, repita la anotación y el entrenamiento. Puede mejorarlo agregando más anotaciones. Y el último paso es ejecutar el detector entrenado en todo el conjunto de datos. Así es como funciona. Como podéis ver, Atlas es una plataforma muy simple y fácil de usar.
También hay otra cosa, que una pregunta muy común que recibimos de nuestros clientes y es, ¿cuál es el nivel de la precisión y de qué depende? Pues eso depende de muchos factores. Lo que vemos observando casos de nuestros clientes, la precisión depende en gran medida de la calidad de la anotación. Y si tenéis una anotación precisa, se puede obtener resultados con más del 90%, incluso el 95% de precisión. La precisión también depende de la calidad de las imágenes cargadas, su resolución. Las imágenes tienen cierta resolución, lo que significa que tenemos una cierta cantidad de centímetros de superficie terrestre o de un objeto en un píxel de la imagen. Esto se llama distancia de muestreo del suelo, que es el GSD. Y cuanto mayor sea el GSD que tengas, menos detalles del mapa obtendrás. Entonces, si tienes GSD de 50 centímetros por píxel, que es el mejor resultado posible de una imagen de satélite, así es como se verían las palmeras, como aquí en la foto aquí. Pero con una imagen de 1 centímetro por píxel se pueden ver incluso las hojas de los árboles, que serían ya el caso de aquí en esta imagen. Y es muy importante seleccionar la resolución adecuada para la tarea. Siempre debemos pensar cuál es el tamaño físico de los objetos que deseamos fotografiar. El siguiente tema es comparar una buena y una mala anotación. La anotación es fundamental para obtener buenos resultados, pero las reglas son muy sencillas. Básicamente necesitamos anotar 2 cosas: objetos de interés y el fondo. Entonces, ¿por qué la anotación de la izquierda se considera mala? Como podemos ver, todavía hay muchos árboles en este rectángulo que no están anotados, como aquí, esta parte de aquí está sin anotar. Esto significa que la inteligencia artificial lo tratará como un fondo, pero realmente no es un fondo. Y en la imagen de la derecha solucionamos este problema y anotamos todos los árboles. Aquí se puede ver que todos los árboles están bien anotados. Y esta anotación ya debería dar buenos resultados de detección. Y siguiendo estas reglas simples, pero importantes, podemos obtener buenos resultados. Este es el resumen de las reglas de anotación clave que acabo de mencionar, que tenemos que anotar objetos de interés, luego separar con precisión los píxeles que comprenden el objeto de interés del fondo y también especificar áreas de fondo. Y eso es como se hace una buena anotación. Aparte, recomendamos tomar ciertos GSD como estándar para tareas específicas, porque las diferencias en GSD pueden afectar el rendimiento de la inteligencia artificial. Para muchos profesionales de drones esto no es un problema porque tienen un conjunto de estándares para diferentes tipos de levantamientos con drones. Por ejemplo, para tareas de construcción, de 5 centímetros por píxel, para tareas agrícolas, 2 centímetros por píxel. Es decir, Atlas puede trabajar con cualquier GSD, pero es muy recomendable mantener un GSD constante para un determinado detector y un determinado tipo de tarea. Atlas tiene 2 tipos de implementación. Atlas basado en la nube y Atlas en vuestro centro de datos o en Amazon AWS. Entendemos que muchas empresas no quieren compartir sus datos con ninguna nube pública, por lo que prefieren mantener todo en su propio centro de datos privado o en Amazon privado. Es por eso que ofrecemos la opción de implementar todo el software de Atlas en una nube privada o en centro
o un centro de datos privado. El sistema puede funcionar sin Internet. Solo para la activación de la licencia se necesita conexión a Internet. En el plan basado en la nube de Atlas, de momento ofrecemos 3 planes diferentes y cada plan tiene espacio de almacenamiento diferente, diferente limitación de cuántos detectores puede usar, cuántos usuarios pueden acceder a la organización. Lo que tienen en común es que se permite hacer proyectos ilimitados. El plan Atlas basado en la nube también tiene 14 días de prueba gratuita y recomendamos a que lo probéis para ver cómo se adapta a vuestras necesidades. Y también quiero mencionar que los usuarios que tienen una licencia de UGCS activa pueden acceder a Atlas Starter de forma gratuita. Estas son las características de Atlas en local y los requisitos para instalar Atlas en vuestro ordenador. Atlas en local, en este caso, todos los datos se almacenan de forma privada en vuestro servidor y esta forma no tiene límite para la capacidad de procesamiento de inteligencia artificial. Y también tiene un soporte de almacenamiento de 10 terabytes listo para usar. Y si hablamos de requisitos del sistema para poder descargarlo, digamos, en el ordenador, entonces requisitos son muy moderados y con un ordenador normal y corriente es básicamente suficiente para tener Atlas en local. También si tenéis más preguntas sobre Atlas en local, no dudéis en contactarme después del webinar y os mandaré más información. Para aprender más sobre Atlas, os recomiendo visitar nuestra página web y ver las diferentes aplicaciones que puede tener Atlas. Y ahí también podéis acceder a la cuenta gratuita de 14 días que acabo de mencionar. Pues como no tenéis más preguntas, primero muchísimas gracias por asistir, por participar en este webinar. Espero que haya sido útil e interesante para vosotros. Y si luego tenéis más preguntas sobre Atlas que no hemos contestado hoy a lo mejor o pues llega más tarde estas dudas, pues me podéis contactar en cualquier momento. Pues este es mi correo electrónico, ilse@ugcs.com. O también aquí es mi número de WhatsApp. Me podéis contactar por WhatsApp también. Pues muchas gracias, Lemuel. Me alegro que te haya gustado la presentación. Gracias. Thank you. Okay, thank you everyone. Bye.